Buenas tardes con todos los participantes de este curso taller virtual Sistema de Intercambio de Alimentos que gracias a la empresa Cisanas estamos llevando a cabo. Mi nombre es Marco Taboada García, yo soy nutricionista y estamos empezando esta segunda sesión. Si no quedará algún tema muy claro por el tema del tiempo, con gusto la licenciada les va a proporcionar mi número de teléfono para que vía WhatsApp o mi correo electrónico puedan escribirme. Entonces, miren, este sistema de la lista de intercambio, no ofrece menús cerrados, sino es un intercambio entre 7 grupos de alimentos sin prohibir, como vimos la vez pasada, ninguno de ellos. Está el grupo de los carbohidratos, aquellos que tienen contenido de almidón, como la pasta, el pan, los cereales, las legumbres, los tubérculos y algunos vegetales con contenido de carbohidrato significativo. Están los alimentos que tienen sacarosa, por ejemplo los azúcares. Están los que tienen lactosa, los lácteos, leche, yogur. Están los vegetales sin contenido de carbohidratos, que como habíamos visto en la sesión pasada eran literalmente verduras crudas. Y están aquellas con contenido de fructosa, es decir, las frutas. Están también en el grupo de las proteínas, las carnes, pescados, huevos y el queso. Y está en el grupo de las grasas, los aceites, la mantequilla, la mayonesa y la palta, ¿no? También están las nueces, pecanas, castañas, avellanas y almendras. Entonces, entre estos los carbohidratos, como vimos, se intercambian entre ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, se intercambian entre frutas, por ejemplo, frutas se intercambian entre dos grupos de frutas que vimos la sesión pasada. Almidones sí tiene un grupo más amplio, se puede jugar o se puede intercambiar entre panes, pastas, cereales, legumbres, tubérculos, vegetales con contenido de almidón. No, se puede, ¿no? Los que tienen sacarosa, los azúcares, se puede intercambiar entre azúcar blanca, rubia, mil de abeja, chancaca y algarrobina. Entre ellos se puede intercambiar. Entonces, no es que, señora, usted todos los días va a comer una tostada todos los días. No, señora, usted en el desayuno va a poder comer un intercambio de almidón. Puede ser papa, camote, yuca, pan, tostadas, galletas, choclo, ¿no? Entonces, tiene una serie de grupos de alimentos en un tamaño determinado para que pueda cumplir su requerimiento de un intercambio, por decir, ¿no? Un intercambio de almidones en el desayuno. ¿Cómo funciona este método? Este programa de alimentación es un sistema abierto que permite elegir los alimentos según los gustos de cada persona y adaptándose con flexibilidad a cada momento. Por ejemplo, en un restaurante, en el almuerzo en el trabajo o en la casa. Muchas personas creen que hacer régimen es llevar su comida de la casa, o comer solo sancochado, comer solo verduras. No, este sistema, como ven todos los grupos de alimentos, al contener todos los grupos de alimentos, ¿no? Permite una mayor flexibilidad en cuanto a la elección del alimento que prefiere el paciente. Le damos la posibilidad de ser autónoma al paciente, ¿no? Al paciente le damos la posibilidad de ser autónomo tras pasar por una época de aprendizaje. Puede aplicarlo tanto en su vida diaria como en actos sociales, es decir, le enseñamos a comer. El profesional le indicará al cliente qué alimentos de un mismo grupo en cantidades proporcionales tiene el mismo valor nutricional. Pues yo siempre digo, cuando uno investiga, por ejemplo, el paciente, no, yo solamente consumo 3 cucharaditas de azúcar. Oye, 3 cucharaditas de azúcar es como comer, claro, no están en el mismo grupo, pero finalmente es carbohidrato, es como comer un pan. Un pan es como comer un tercio de taza de arroz. Un tercio de taza de arroz es como comer un tercio de taza de fideo. Un tercio de taza de fideo es como comer media taza de menestra o frejol. Media taza de menestra o frejol es como comer un pan es como comer una tostada es como comer medio paquete de galletas, o, y medio paquete de galletas es como comer una papa de 70 o 90 gramos. Entonces se intercambian. Si bien es cierto, los azúcares tienen otro tipo de carbohidratos, pero finalmente son carbohidratos. Entonces se puede jugar, ¿no?, con distintas opciones. Una de las características del método por intercambios es la compensación. Si en la comida o en la cena se ha cometido algún exceso, como por ejemplo tomar más intercambios de carbohidratos de las recomendadas, siempre se puede compensar reduciendo, no eliminando, las siguientes tomas de esos grupos de alimentos. Por decir, si el paciente ingiere las recomendaciones que le ha dado el nutricionista es un intercambio de almidón en el desayuno y si ingiere 2,
Entonces, de dónde se va a descontar la ración que ha comido? Del almuerzo. Entonces, en el almuerzo va a comer menos intercambio de almidones, porque se ha excedido en una ración, en un intercambio en el desayuno. Espero poderme dejarme entender. La suma total de intercambios no varía durante el día. O sea, durante el día la suma total es, por decir, vamos a ver en el ejemplo, creo que son 16 intercambios de almidones, ¿no? Pero repartidos en diferentes tomas, ¿no? Si el paciente puede jugar, ¿no? Y el paciente puede jugar en las cantidades que va a ingerir en cada toma de alimentación, pero al final del día no debe consumir más de las 16 raciones que le han prescrito. Y por eso el paciente debe tener claro a qué grupo pertenecen los distintos alimentos que consume. Es básico. Como dice en la anterior diapositiva, pasa por un proceso de aprendizaje fundamental, fundamental. Entonces ya habíamos visto la sesión pasada este resumen que yo hice para mi trabajo, ¿no? Que me sirve a mí para explicar de una forma un poco más didáctica, más resumida, más compacta, los tamaños de los intercambios. Si bien es cierto acá arriba donde está señalando el puntero, yo siempre digo que es ración o porción, ¿no? Pues ya habíamos visto la diferencia entre porción, ración e intercambio, ¿no? Pero para que el paciente no maneje el término intercambio, que es un poquito difícil, yo le uso para el paciente el término ración o porción. Correcto, entonces habíamos visto ahí que una papa, camote o yuca, una unidad un poco más grande que un huevo, aproximadamente 100 gramos, es el tamaño de una ración o de un intercambio de carbohidratos. Arroz, fideo, un tercio de taza, ¿no? Ya cocido, es una ración de carbohidratos, ¿no? Un pan en rebanadas, una tostada, un pan tipo francés, medio paquete de galletas, cada uno es un intercambio de carbohidratos. Media taza de estos vegetales como el choclo, la beterraga cocida, la habas fresca, la alberja verde, la vainita, la zanahoria cocida, el frijol verde, es un intercambio o llamado aquí una ración de carbohidrato. Media taza de menestro o frijol es una ración de carbohidrato. Y una cucharada al ras de azúcar blanca, rubia, milabeja, chancaca, algarrobina es una ración de intercambio. Entonces, entre esto, este es el llamado grupo de los almidones que nosotros le ponemos en las prescripciones. En cuanto a los alimentos con contenido medio de carbohidratos, figura las frutas con dos grupos. Miren que en el primer grupo, como dije la vez pasada, están las frutas que consideramos que engordan: plátano, chirimoya, uva, tuna, todo. La ración es media taza. Y también están las frutas que tienen mayor contenido de agua, como la papaya, perdón, la fresa, el melón, la piña, la sandía, los cítricos, la granadilla. La ración es una taza es un intercambio. Entonces, como les dije, ¿no? En media taza de plátano hay similar cantidad de carbohidratos que en una taza de papaya. ¿Qué es lo diferente aparte de la fruta? El tamaño del intercambio, ¿no? Pero entonces, por eso dice en la definición de las primeras diapositivas que no se prohíbe ningún alimento o no hay ningún grupo de alimentos, mejor dicho, excluidos. En cuanto a las verduras crudas, ya habíamos hablado que su aporte es mínimo, es insignificante de carbohidratos, por eso no tiene tamaño de intercambio. El de las verduras cocidas, el tamaño original, ¿no? El tamaño original que está en la lista de la Asociación Americana de Diabetes, esta media taza es un intercambio de verdura cocida. Yo, por un tema de incrementar el consumo de fibra, le había puesto una taza. Ahí en el tema de productos de leche o de yogur están los enteros, o sea, con toda su grasa, y los semidescremados o parcialmente descremados o totalmente descremados, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo, como habíamos visto la vez pasada, es el tamaño del intercambio. Entonces, pero todo esto, tubérculos, fideos, cereales, pan, galletas, tostadas, vegetales con contenido de carbohidratos, leguminosas secas, azúcares, frutas, verduras, lácteos, ¿no? Todos estos tienen carbohidratos. Y como vamos a ver en el ejemplo, eh, una cosa es calcular el número total de intercambios y otra cosa es calcular el número total de intercambios por grupo de alimentos que va a consumir ese paciente. Entonces, cuando hablemos de carbohidratos hay que repartir todos los intercambios entre estos grupos de alimentos y vamos a ver cómo se hace. En los alimentos sin contenido de carbohidratos, primero tenemos a carnes o sustitutos. Ahí está: vegetales sin piel y sin hueso, res sin hueso y sin pellejo y sin hueso, pescados, mariscos, huevo entero, también está la clara de huevo, están los embutidos, está el cerdo sin hueso y sin pellejo. Como ven, ningún alimento está restringido, ¿no?
En el grupo de las grasas en el grupo de las grasas están los aceites, la mantequilla, las nueces, el maní, la aceituna y la palta. Entonces, cuando pensemos en intercambio de carbohidratos, tenemos que distribuir entre todos estos grupos de alimentos. Es un poquito más sencillo cuando hablamos de los intercambios de carnes o sustitutos. Y más sencillo, un poquito más sencillo aún, cuando cuando hablamos de distribuir entre los intercambios de grasa, tenemos estas pocas opciones. Entonces, hay que combinar todos los grupos de alimentos, hay que combinar siempre todos los grupos de alimentos tratando de buscar que ni en ningún momento se coma en demasiado y en ningún momento o en ningún turno de alimentación se coma muy poco, ¿no? Como para poder ocasionar el hambre, ¿no? Entonces lo ideal es pues escribir, entregar esto a los pacientes. Miren que la parte de arriba dice nombres, ¿no? Entonces, fecha de nacimiento, edad, es muy importante la fecha de nacimiento en menores de 18 años, ¿no? Para el cálculo de su antropometría, calorías al día, ¿no? O sea, la cantidad de energía que va a comer este paciente. Este cuadrito de acá, donde está medio sombreado con gris, por este lado son gramos de proteína, lo vamos a ver más adelante, gramos de proteína, raciones de proteína. Ya saben que el término ración yo lo utilizo para los pacientes cuando me quiero referir a intercambios, ¿no? Aquí está, aquí en, perdón, perdón, aquí en negrito está 7. ¿Por qué? Porque 7 gramos de proteína tiene un intercambio de proteína. Y entre comillas está 3 porque un intercambio de 3 o 5, perdón, podía ir ahí, 3 o 5, ¿no? Tiene 3 o 5 gramos de grasa, tiene un intercambio de proteína, ¿no? 3 o 5. Entonces aquí ponemos los gramos de proteínas y las raciones o los números de intercambios efectivos que va a consumir el paciente o la persona que estamos tratando. Por este lado están los carbohidratos, igualito, gramos de carbohidrato, y por acá están los intercambios llamados aquí raciones de carbohidratos. Y por este lado está la grasa, ¿no? Que por este lado va gramos de grasa y por este lado va intercambios efectivos que va a consumir el paciente. Una vez que hemos hecho esto, vemos aquí, mire que carbohidratos incluye a los subgrupos de almidones, de frutas, de verduras cocidas y de lácteos. Carnes y sus sustitutos no tiene subgrupos y grasas no tiene subgrupos, por este lado. Y por este lado de acá, por la izquierda de su pantalla, están los turnos de alimentación del paciente, ¿no? Está acá el desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde, cena y poscena, de ser necesario en el paciente. Y acá en esta parte que estoy señalando en la izquierda superior dice total de intercambios al día. Total de intercambios al día de almidón, total de intercambios al día de frutas, total de intercambio al día de verduras cocidas, de lácteos, de carnes y sustitutos y de grasas. Acá se pone el total de intercambios de estos grupos de cada uno de estos grupos de alimentos que el paciente debe de consumir. ¿Y qué hacer entonces? Hay que distribuir, como vamos a ver más adelante, este total entre el desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde, cena y poscena. No dejando que en un momento del día se coma hartas raciones y para los otros momentos del día no queden raciones. O en un momento se coma bastante raciones y en otro momento no se coma raciones. No, todo de tratar de hacerlo de manera equitativa. Todo. Entonces así se lee esto. En el desayuno, señora, por ejemplo, cuando le explicamos al paciente, usted va a comer una de almidón, una de fruta, de repente verdura cocida sí o no, de repente de lácteo, de repente carne sustitutos y de las grasas. Entonces el paciente va a decir, mire, en el desayuno puedo comer almidón, frutas, lácteos y carnes, de ser el caso, ¿no? De ser el ejemplo, ¿no? Mire, qué bien, ¿no? Entonces, pero acá se expresa el número de intercambios por turno de alimentación que va a ingerir el paciente que estamos tratando. El paciente que estamos tratando. Entonces, esto es muy importante que al paciente le quede bien clarito esto. Después de haber explicado esto, lo siguiente es que aprenda lo otro. Una vez que aprenda esto de acá bien al revés y al derecho, se le puede entregar la guía, esta guía de acá. Esto de acá es fundamental que lo aprenda. Como le digo, al revés y al derecho, porque estos son los tamaños recomendados que va a ingerir. Si no sabe los tamaños recomendados, ¿no? Es difícil que aprenda
perdón, es difícil que aprenda cuántos intercambios debe de comer al día o qué tamaño debe de comer al día. Entonces, mucho cuidado con esto. Esta parte acá es la que mayor tiempo nos debe de demandar en la consulta. Esta guía de alimentos. Obviamente ustedes pueden hacer su guía, pueden tomar los valores, los formatos de la lista de intercambio que la licenciada les va a proveer. También pueden crear su propia guía. Con tal que se respeten los tamaños, digamos, estos de acá, ¿no? No hay ningún problema. Y con tal que el paciente, su paciente o la persona que están tratando lo entienda, eso es lo ideal. Eso es lo ideal. De paso, una vez que se ha educado en eso el paciente, pasamos a explicarle esto. Y una vez que le hemos dado esto, pues lo último es que entregarle esto. Acá están otra vez en el lado izquierdo de su pantalla los turnos de alimentación: desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde, cena y poscena, ¿no? Para el lado izquierdo, miren, ahí está, no intercambio, cantidad. Es decir, en el desayuno, acá de amarillo, ¿cuántos almidones de celeste, ¿no? ¿Cuántos intercambios de almidones, ¿no? va a consumir el día lunes en el desayuno, ¿no? ¿Cuántos intercambios de fruta, lácteos o almidón a media mañana? ¿Cuántos intercambios de almidón, verdura cocida, verdura cruda, grasas, carnes, ¿no? puede consumir ese paciente en el almuerzo, ¿no? ¿Qué intercambios de qué tipos, de qué grupos de alimentos puede comer a media tarde, en la cena y en la poscena, ¿no? Entonces, ¿y qué va acá donde dice lunes celeste, lácteo medio un color medio rojizo o violeta? ¿Qué va? Las preparaciones o el nombre de los alimentos. Ahí va eso. Entonces esto sería ideal. No, señora, usted en el desayuno tiene un intercambio de almidón. ¿Qué va a consumir el día lunes? Un pan. El día martes una tostada. El día miércoles una papa de 100 gramos. El día jueves un camote de 100 gramos. El día viernes, el día sábado. Entonces, dar ideas de menú acompañando de las preferencias que tiene el paciente. Entonces eso es fundamental, llenarlo con todos los pacientes para que ellos vean que se adapta pues a sus necesidades, a lo que tienen en casa, ¿no? Y que no tienen que preparar nada súper, hiper especial, pues, ¿no? Como siempre digo. La distribución otra vez está por turno de alimentación: desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena, ¿no? Vamos a ver entonces. Miren, ustedes, esto es fácil de encontrar, ¿no? En cualquier libro, ¿no? Entonces, dieta por intercambio de 1500. Pero ¿cómo? Si la dieta tiene que ser personalizada, ¿cómo es posible que saquen una hoja ya escrita de 1500? No, este es para cuando ustedes tengan una persona, ¿no? Un paciente, una persona que tienen y le han calculado sus requerimientos y sale que sus requerimientos calóricos al día son de 1500, ustedes pueden tomar como ejemplo esta distribución. Miren, en el desayuno una de lácteos, una de almidones que se llama acá, dos de fruta y media de grasa. Ya está. Aquí no le está diciendo que al paciente todos los días le va a dar leche o le va a dar yogur. Que el paciente decide si quiere leche o si quiere yogur. Y aquí está, miren, lácteos, miren, lácteos, ¿no? Ahí están los intercambios, o sea, las alternativas para consumir esta de acá que dice en el desayuno, un intercambio de lácteos, ¿no? Entonces ese sería lo ideal para entregarle a nuestros pacientes también. Las dietas personalizadas sí van, claro que sí van, claro que sí van. Por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes cuántos intercambios de almidón consumen en el desayuno, yo estoy casi seguro que todos me dirían uno, pero algunos de ustedes comerá pan, otro tostada, otro galleta, de repente por ahí otro comerá media taza de choclo o un camote de 100 gramos, entonces, ¿ven? Pero todos están consumiendo al final un intercambio de almidón. El alimento lo pone el paciente. ¿Es personalizada? Sí, es personalizada finalmente, porque el paciente puede jugar con los alimentos o puede consumir de preferencia los alimentos que son de su mayor agrado, ¿no? Entonces miren, acá está otra vez, en el lado izquierdo: desayuno, mañana, comida, merienda, cena, antes de dormir, los grupos de alimentos y cómo se va a distribuir por toma de alimentación, ¿no? Es personalizada, sigue siendo muy personalizada. Entonces, miren, este, mm, este ejemplo fue para una paciente, ¿no? Que la estaba atendiendo por internet y no es que me mandó sus datos, ¿no? Yo le calculé que de almidones, ¿no?
¿no? De almidones, esta persona debía consumir 10 raciones o intercambios al día. De frutas, 6 intercambios al día. Miren, 6, ¿ah? Miren, 6, ¿ah? Ahorita vamos a conversar de esto. De lácteos, 3 raciones o 3 intercambios al día, ¿no? De verduras, 3 intercambios o raciones al día. De carne, 5 intercambios o raciones al día. Y de grasa, 8 intercambios o raciones al día. La paciente que necesitaba mucha energía. Pero para empezar, si yo le, yo almidones, frutas, lácteos, verduras, todo esto son carbohidratos, ¿no? Todo esto son carbohidratos. Fue mi decisión, por ejemplo, por el estado fisiológico de la paciente, restringirle o disminuirle, no restringirle, disminuirle los almidones y pasar esos carbohidratos en forma de fruta, ¿no? Y tranquilamente se cumplía las recomendaciones de ingesta calórica. Tranquilamente, ¿no? Entonces miren, grasa, 8 intercambios o raciones al día. Entre estas tiene que elegir 8 raciones o intercambios, ¿no? Entonces, es como armar un rompecabezas, digo, ¿no? Yo siempre digo, es como armar un rompecabezas. Cojo del grupo de almidón, cojo el grupo de verduras, cojo el grupo de carnes, cojo el grupo de grasa, los tamaños adecuados según el número de intercambios que me prescribe el nutricionista y armo mi menú tranquilamente, ¿no? Entonces, esta paciente necesitaba bastante energía, por eso el motivo de que consumiera 8 intercambios de grasa y por eso que se le puso 6 intercambios de fruta, ¿no? 6 intercambios de fruta. Entonces, este es el esquema que se le dio, ¿no? Borré el nombre porque es una paciente particular, ¿no? Y miren, 10 intercambios de almidones, 10 intercambios de almidones. 6 de frutas, 6 de frutas. 3 de verdura cocida, 3 de lácteos, 5 de sustitutos, 8 de grasa. En el desayuno estos intercambios le correspondían a media mañana, el almuerzo, media tarde, así sucesivamente. Estos son 4 y 4, 8 y 2, 10. Ahí están los 10. 1 y 2, 3, 3 y 3, 6. 6 intercambios, 6 intercambios de fruta. Verdura cocida, 1 y medio y así sucesivamente. Entonces, no sé, no sé, no se trató de cuidar que siempre todos los turnos de alimentación tuvieran aproximadamente un número de intercambios mínimos para asegurar la ingesta calórica permanente, ¿no? Era una mujer embarazada, una que hizo diabetes gestacional. Yo la atendí en el mes 8. En el mes 8, ¿no? Entonces, como saben ustedes, los requerimientos calóricos en el último trimestre aumentan, ¿no? Aumentan más que en los otros 2 anteriores trimestres. Entonces se le hizo el cálculo, ¿no? Se le hizo el cálculo, se enseñó esta guía de acá, ¿cierto? Y de ahí se pasó a explicar cómo el número de intercambios por turno de alimentación que debía de consumir. Y después obviamente se le dio esto. Miren el desayuno. Miren, en el almidón, acá dice, miren, almidón, en el desayuno, 2 de almidón. Muy bien. En el desayuno, 2 de almidón. 2 panes franceses el día lunes. El día martes podrían ser 2 tostadas. El día miércoles un paquete de galleta de soda. El día jueves una papa de 90 gramos. O 2 papas, mejor dicho, ¿no? Porque son 2 intercambios, ¿no? 2 papas. En los lácteos, mire, un día es una taza de leche descremada, una taza de yogur descremado, media vaso de leche chocolatada y en el otro es medio vaso de yogur Activio, ¿no? Grasa, mire, un día es palta, 10 es aceite, seguramente puede ser en forma de mayonesa para el pollo, otro día es 6 nueces, otro día es 6 pecanas. Pero siempre en el desayuno va un intercambio de grasa. En las carnes, miren, se le prescribió un intercambio. Acá está, carnes o sustitutos en el desayuno, un intercambio. Y también, miren, este día fue queso, este día fue pollo, este día fue huevo, este día fue carne. Pero cumple con la prescripción de un intercambio de carne. ¿Correcto? A media mañana, entonces así en el desayuno el del día lunes se le dio el ejemplo, ¿no? Se le dio el ejemplo y con ella se completó el resto de la semana, ¿no? Un poquito trabajoso para que
para que la paciente complete su alimentación con una variedad de alimentos, ¿no? Pero finalmente ella se llevó un esquema bien elaborado, ¿no? Bien, creo que hemos avanzado muy rápido. Entonces la importancia de esta lista, ¿no? De este manejo de esta lista por intercambio, del menú por intercambio, es muy importante, ¿no? También sirve en servicio de alimentación, como lo vamos a ver si nos alcanza el tiempo más adelante, ¿no? Es sumamente importante, ¿no? Sumamente importante. Calcular, ¿no? Calcular las calorías bien, sacar la distribución de macronutrientes, como lo vamos a ver más adelante, es muy importante. Y distribuir, ¿no? A menos pues que una persona sea intolerante a la lactosa, leche, yogur y ni siquiera tolera la llamada leche deslactosada, bueno, se le podrá suprimir, ¿no? Ese grupo de lactosa, ese grupo que tiene lactosa, los lácteos, ¿no? ¿No? Pero de preferencia consumir todos los grupos de alimentos que tiene, ¿correcto? Entonces ahí vemos, esta la parte educativa es muy importante. Esta primera parte nos debe llevar la mayor parte del tiempo y para el paciente le tiene que quedar muy claro esto para que maneje el tema de los tamaños, ¿no? Y con qué lo puede cambiar, ¿no? Saber que te puede decir, ah, no, yo no como fruta porque es muy cara. Esos carbohidratos de la fruta lo puedo pasar acá a almidones, ¿no? Lo puedo pasar a almidones, lo pudiera pasar, ¿no? Lo puede pasar, ¿no? Pero de preferencia, de preferencia respetar, ¿no? Porque la fruta pues nos da fibra, nos da vitaminas, nos da minerales, ¿no? ¿No? Entonces es mejor respetar las recomendaciones que vamos a poner más adelante, ¿no? Más adelante. Estaré atento a sus preguntas, por favor. Yo con gusto las voy a responder desde acá. Mientras más preguntas, ha pedido la licenciada Margot Peso, me dijo que pusiera un ejemplo bien explicado, detallado sobre cómo se calcula el intercambio, los intercambios, así que está en el otro, en la segunda parte de esta exposición. Entonces yo estoy atento a sus preguntas, aquí me quedo esperando para las preguntas que ustedes tengan a mí hacerme.